Buenos días, iglesias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que siga añadiendo bendición entonces. Qué bueno estar por acá. Hace rato, largo rato, casi 2 años que no estaba por acá compartiendo la palabra con ustedes. Muchas veces, cuando vemos una película, una serie o una telenovela, nos identificamos con él o con los protagonistas, ¿cierto? Y a esos protagonistas, ¿cómo les llamamos? El Jack, el bueno de la película o los buenos de la película. Pero pocas veces nos damos a la tarea de ver las características que tienen los antagonistas, a quienes regularmente llamamos los malos. Y no se nos ocurre compararlos con ellos, ¿cierto? Siempre nos comparamos ¿con quién? Con los buenos, con el chacho. Yo soy de la parte de los buenos, de los chachos, de los chéveres, de los que ganan. Nos pasa lo mismo cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia siempre nos ponemos del lado de los buenos, pero no nos tomamos el tiempo para ver, analizar, conocer y reconocer muchas de las características de los malos que es casi seguro que nosotros también tenemos. Probablemente a los seguidores de Jesús les pasará lo mismo. Estaban tan embelesados con la persona y con la idea de Jesús que no se daban cuenta que en la práctica no estaban viviendo como Jesús deseaba que vivieran, sino que se estaban autoengañando, creyendo que vivían la vida de fe como Jesús lo esperaba, pero no habían dejado los patrones de vida que antes habían aprendido de otros líderes religiosos que tuvieron anteriormente a su encuentro con Jesús. Estos son los escribas y los fariseos. Tal vez es por ello que Jesús, en su modelo tan particular de enseñar, Jesús era un maestro fuera de serie, les tocó tirarles una puya. ¿Qué es una puya? Una indirecta, ¿cierto? Aquel comentario mordaz que uno utiliza para decirle algo a alguien ahí camufladamente. Bueno, tal vez a Jesús le tocó tirarles esa puya para que estos despertaran, para que evaluaran sus vidas y se dieran cuenta que había mucho que corregir y cambiar. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando nos tiran una puya? Si es puya, que pase, ¿cierto? Eso es lo que decimos. Así se llama el mensaje de hoy. Si es puya, pero es mejor todavía. Ajá, Señor, si es puya, que pase. Pero, ojalá, con esta puya no digamos eso, porque esta puya es diferente. Esta puya la necesitamos, o necesitamos que se vuelva una clave o un modelo de vida a seguir. Por eso, esta parte de la puya que estudiaremos hoy, espero que nuestro Dios Padre, por medio de la misericordia que nos tiene por los medios de Cristo y a través de su Espíritu Santo, no pase, sino que se entierre en lo profundo de nuestro corazón. Ahora, les invito conmigo a ir a Mateo capítulo 23 y vamos a estar trabajando los versículos 1 al 12. Les pido que por favor cuando terminemos de leer no cierre su Biblia, sino que la mantenga allí y vaya todo el tiempo buscando en la Escritura lo que vamos hablando, ¿vale? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan las borlas de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su maestro
y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie suyo, a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es el Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen maestro, porque uno es su maestro, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No le den miedo a alabar al Señor por su palabra. Okay. Padre bueno, Rey de misericordia, en tus manos estamos. Y no lo decimos porque creamos que estamos en algún momento fuera de ella, sino que lo decimos por reconocer que siempre estamos en tus manos. Siempre estamos bajo tu cuidado, Señor. Te ruego, Padre, que nos hables, que en tu infinita misericordia, Señor, la cual tenemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, a través de tu Espíritu Santo, hables a nuestras vidas. Y no solamente que nos hables como una información para que quede en nuestra mente hoy, sino que esto que nos hables, Señor, llegue a nuestro corazón y transforme realmente nuestra manera de vivir. En ti confiamos, Señor, y a ti abrimos nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra, Dios. Amén. En los versículos 1 al 7 vemos a Jesús dándonos un ejemplo de vida que Él mismo dice a sus discípulos que no deben imitar. El ejemplo de vida de los escribas y los fariseos. Como nos damos cuenta cuando leemos los evangelios en general y particularmente el evangelio de Mateo, Jesús era una persona bastante popular en la Judea, en la Galilea y Judea de ese tiempo. Lo seguían muchas personas y cada vez su audiencia era mayor. En esta ocasión, aquí en el capítulo 23, después de haber estado en disputa con representantes de los líderes religiosos, cuestión que se nos describe en los capítulos inmediatamente anteriores, 21 y 22, Jesús comienza a enseñarle a la multitud que lo seguía, y en especial a sus discípulos, acerca de la forma en que, según desde la perspectiva de Jesús, vivían los escribas y los fariseos. Sabemos por las Escrituras que no todos los escribas y fariseos vivían de la manera que describiremos a continuación. Sin embargo, al parecer, era el común denominador de la mayoría de ellos. Pero, antes de iniciar diciendo cómo vivían los escribas y los fariseos según Jesús y qué es lo que él critica de él, miremos o recordemos un poquito quiénes eran estas personas. Los escribas eran los maestros de la ley. Por eso que si usted lee la Nueva Versión Internacional no va a encontrar la palabra escriba por ningún lado, sino que va a decir los maestros de la ley. ¿De qué ley? La ley que dejó Moisés en la Torá, ¿cierto? Ellos eran los teólogos, eran los estudiosos, eran los conocedores, eran los que enseñaban la Escritura al pueblo. Aunque en muchos pasajes parece que los escribas y fariseos fueran sinónimos, no son lo mismo. Los escribas eran los encargados de la enseñanza de la ley escrita. Algunos podrían pertenecer a la secta de los fariseos, otros no. Algunos de ellos pertenecían a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Otro grupo político religioso que en algún momento hablaremos de ellos, ¿vale? Ok. Parece que los religiosos en el tiempo de Jesús estaban bastante divididos. En la Biblia tenemos fariseos, saduceos, escribas. Por allá implícitamente aparecen los esenios, representados tal vez en Juan el Bautista. Habían varios grupos. Estaban tan divididos como está dividida la iglesia evangélica hoy. Qué cosas, ¿no? Parece que nosotros tendemos a dividirnos. Y Jesús diciéndonos, sean uno. Y nosotros no. Bueno, yo no. En cambio, entonces, cierro ese paréntesis, los fariseos eran otro grupo político religioso que se encargaba no solo velar porque se enseñara la ley de Moisés, que como dije era la ley escrita, sino que en su afán de hacerlo bien, habían añadido otras leyes que no estaban escritas y que, según ellos,
ayudarían al pueblo a tener una mejor relación y a cumplir los mandamientos de Dios. Esto es a lo que se le llamó ley oral. Entonces, los escribas enseñaban la ley escrita. Los fariseos también intentaban enseñar la ley escrita, pero le añadieron la ley oral. Muchos más mandamientos que nadie les mandó a poner ahí. ¿Vale? Entonces, a rasgos generales, estos eran esos dos grupos de los cuales Jesús le habla a la gente y sus discípulos. De ellos dice, ahora sí lo junto, que son los encargados de enseñar la ley de Moisés al pueblo, pero muchas veces sus enseñanzas se habían vuelto tan pesadas que las personas no la podían vivir. Se habían llenado de tantos requisitos que el Señor no había puesto, que la gente se sentía incapaz de vivir como ellos enseñaban que Dios quería que vivieran. Sumado a ello, parece que ellos exigían mucho, pero hacían poco y la gente se daba cuenta. Muchos decían, mira el tuyo, diciéndome que haga esto y esto y esto, y no lo hace, pero la gente no se lo decía, ¿no? Porque eran los teólogos respetados del pueblo. La gente se daba cuenta. Los fariseos, los escribas, exigían una santidad de vida que ni ellos mismos mostraban con su ejemplo. Parece que su vida se basaba en cumplir al pie de la letra todo lo ritual. Se levantaban todos los días a las 5 de la mañana, hacían su devocional, hacían su lectura, porque si no oraban antes de salir, era terrible. Tenían las disciplinas espirituales como amuleto, como algunos de nosotros lo tenemos, ¿cierto? Muchas personas nos reímos de los católicos y tal. Bueno, digo nos reímos, yo no lo hago, pero otros lo hacen. Mira, no es tuyo, saca el cinto. Mira, el amuleto ese, pero usted no sabe si tocar la puerta y decir la sangre de Cristo tiene poder. Lo mismo que usted critica, viene lo mismo hace usted. Cuando toma la palabra del Señor y los asuntos de Dios como un simple amuleto. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando su estilo de vida o cuando nuestro estilo de vida no refleja una transformación real de nuestros corazones y de todo nuestro ser. Entonces la religión se nos convierte en unos amuletos. ¿Por dónde va la puya? Va por ahí, ¿cierto? También nos dice el texto que ellos hacían todo para que las personas los vieran y los admiraran, para que supieran cuán religiosos eran y cuánto cumplían la ley de Dios. Filacterias y borlas, ahí lo tienen en su Biblia, vayan mirándolo allí. Filacterias y borlas eran dos símbolos que se usaban en el pueblo. La filacteria era un estuchito de cuero donde guardaban pedazos de rollo con textos de la ley escritos en ellos. Ampliar la filacteria significaba que tenían más textos allí y ellos decían que estaban más centrados en la ley, que ellos tenían un compromiso mayor que los demás en cumplir la ley. Hoy podríamos compararnos con varias cosas. Bueno, ya casi no se usan las Biblias, ¿cierto? Antes, yo recuerdo hace 20, 25 añitos, uno veía, el más espiritual tenía la Biblia más grande, ¿cierto? Entre más grande fuera la Biblia, más espiritual fuera. Ahora no se sabe qué tenemos. No, pues, celular, ¿sabes? Ya, tecnología, hermano, actualízate. O sea, yo tengo mi Biblia en mi celular. Sí, pero te llega un mensaje de WhatsApp y adiós Biblia. Aquí va a tocar aplicar algo que aplico en mis clases en el colegio, ¿cierto, Samuel? Estudiante que saque celular en mi clase, trae dulce a toda la clase. La siguiente clase, trae dulce a todo el salón. ¿Por qué? Porque somos tendientes a dejarnos llevar por las notificaciones. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y por eso trato de traer mi biblicita en papel. Tengo la Biblia abierta, me llega un mensaje de WhatsApp y me perdí. Me perdí el texto, me perdí la predicación, me perdí la comunión con mis hermanos, me perdí todo y me encerré allí, me ensoté. ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado. Sí. Por eso trato de traer mi biblicita en papel. Entonces, antes, el que tenía la Biblia más grande era el mejor. El que tenga más títulos, el teólogo, el pastor, el maestro, el apóstol, ¿cierto?
¡Wow! Tenemos grandes títulos. ¡Uy! Son poderosos en la Escritura. O están aquellos que se la pasan compartiendo textos, mensajes, predicaciones, reflexiones. Eso no está mal, siempre y cuando nosotros hagamos el esfuerzo por siquiera vivir un poquitico de uno de los versículos que publicamos en la semana. Publicamos como 100, nos volvemos hasta spam, ¿cierto? Invasivos. Entonces, puede ser que hoy nosotros estemos teniendo esas actitudes también, ¿cierto? Poniendo cargas pesadas en las personas, poniendo un montón de requisitos en la gente, pero nosotros no estemos cumpliendo muchos de ellos, no estemos viviendo muchos de ellos. Nos dice el texto también, sigue allí conmigo, que ellos hacían todo para que las personas los vieran y los admiraran, para que supieran cuán religiosos eran y cuánto cumplían la ley de Dios. Las borlas eran cordones azules o blancos que se ponían en las 4 esquinas del dobladillo de la túnica exterior. Y sí, en esa época los hombres vestían como mujeres. ¿Cómo así? No usaban pantalones, usaban vestiditos de mujer, un poquito más cortos de la mujer, más adelante, pero los religiosos lo tiraban hasta acá abajo, su vestidito así, no apretadito obviamente, su vestidito y tal, tenían una túnica interna, una túnica exterior, y no utilizaban interiores. ¿Sabían ustedes que históricamente los pantalones se inventaron para la mujer? ¿Sí sabían ese dato histórico? Los pantalones se inventaron en Roma para la mujer. ¿Para qué? Porque eran las toallas sanitarias de ese tiempo. Eran unos pantalones, bueno, que les ayudaban a que la menstruación no les pegara en todo el traje, sino que saliera por acá abajito. Ya se imaginan esa melicochada que queda aquí de sangre. Bueno, listo, ok, cierro el paréntesis. Estas borlas, en los 4 puntos del vestido, al final, recordaban que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, debía obedecer la ley de Dios. Ellos hacían borlas más largas, entonces los fariseos y los escribas, para que dijeran, oh, mira cómo está cumpliendo la ley. Entre más largas eran las borlas, más la gente decía, uy, este tiene que haber estudiado un doctorado en teología, mano. Uy, este no es cualquier pinto en la pared. Rabí, empezaban los saludos, ¿cierto? Otra cosita que Jesús dice que a ellos les encantaba. Rabí, maestro, grandioso, padre, sí, y todas esas, excelentísimo. Y podríamos traerlo acá. Pastor, maestro, siervo de Dios. Entonces, entre más elocuentes fueran los saludos, más les gustaban. Y eso era muy cultural. En esa época había una reverencia bastante grande hacia las personas que eran maestros y enseñaban a otros. Y eso no está mal. ¿Cuánto se necesita si uno, hermano Clemente? Ay, estaba confundido entre Ezequiel y Clemente. Hermano Clemente. ¿Cuánto se necesita ese respeto por los maestros? Una vez más, no hablo solo maestros dentro de la iglesia, sino maestros en el campo educativo, donde ya no hay respeto por el maestro. Pero parece que a estas personas se les agrandó su corazón con ese título y vivían para el reconocimiento. Les encantaba que les llamaran maestros, que les llamaran rabí. Les encantaba que los sentaran en los lugares de honor en las reuniones. Venga, no se me sienta ahí en la segunda fila, usted va en la primera porque es que usted es el maestro, usted es el que sabe, usted es la persona que tal y tal. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta eso? Y nuestra cultura colombiana es muy así. Por ejemplo, yo desistía de la idea de estudiar mi doctorado por ahora y yo quería ser doctor. ¿Por qué? Para no hacerle la mocha, para no hacerle el quite al compadre de la carretilla que siempre me dice, doctor. Yo me siento mal porque me dice doctor y yo no soy doctor. Nosotros los colombianos tenemos una doctoritis aguda. Y eso le rendimos pleitesía a la gente. Miren, ¿con qué comparan los fariseos y los escribas de ese tiempo y la actitud de las personas hacia ellos? Con lo que hacemos nosotros ahora con los artistas y con los políticos. Y lo comparamos con los políticos y me causa
un no sé qué, no sé dónde. ¿Por qué? Porque al igual que los escribas y los fariseos, los políticos son servidores. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Los hemos hecho semidioses. Los hemos hecho ver como si fueran mejores que nosotros, cuando son simplemente nuestros servidores. Y ojo, no estoy diciendo que hay que respetar. ¡Ah! Se le va a insultar político. No. Salúdelo como usted saludaría a cualquier otra persona, con el respeto que cada persona, por la dignidad de ser persona, se merece, pero tampoco lo endiose. Y así pasa con muchos líderes religiosos. Hay comunidades donde uno tiene que sacar cita con la secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria de la mano derecha del pastor para ver si de aquí al 2030 el pastor me atiende. Usted no se puede acercar porque tiene guardaespaldas. Y digo, oye, ¿cómo hemos endiosado a un ser humano a tal punto? Tenemos un Dios tan cercano, pero sus servidores a veces nos hacemos tan lejanos a la gente. Ahora, sinceramente, con lo que llevamos del texto, ¿será que nosotros, individual y comunitariamente, podemos decir, ajá, Señor, si es puya que pase? Yo realmente no lo creo. Creo que este pedazo de la puya en alguna medida nos pega directo en nuestro corazón. Sí, la mayoría del tiempo vivimos como escribas y fariseos y no como discípulos del Señor. Y creemos que estamos haciendo las cosas bien en el Señor, pero simplemente estamos viviendo un esquema religioso. Un esquema religioso estéril. Un esquema religioso que no produce frutos. Le hemos puesto tanta complicación al Evangelio. Ahí nosotros los evangélicos sí hemos complicado el Evangelio. La persona que va a llegar a los pies de Jesús, ya no la aceptamos con que llegue partida, reventada, sino que ya tiene que llegar como que medio convertidita para que la aceptemos. Si vemos una persona que llega borracha aquí a un culto, ¿qué hacemos? Si vemos a alguien que se para sin zapatos acá arriba, ¿qué hacemos? Le grabamos un video. Está descalzo. Está profanando el altar del Señor. Está haciendo tanto así también. Hay murmuración, hay orgullo y hay estándares religiosos en nuestros corazones que no hemos querido dejar. Y en cositas así de sencillas, ¿se ven? Me imagino que a muchos les incomoda o les incomodó que me subiera casi. Mira lo que está haciendo. Y eso que iba a venir de otra forma, iba a venirme con una bermudita, pero yo dije, no, yo no quiero que las hermanitas tengan un infarto. No quiero ser el causante de que mis hermanos y hermanas les den un infarto. Pero es eso. A veces tendemos a mirar lo externo de las personas, a juzgar, a criticar y a poner barreras a la gente para que se acerque al Señor, en vez de tender puentes para que ellos puedan llegar al Señor. Es más, ni siquiera para que puedan llegar, porque el mandato del Señor no es esperen que vengan las personas y predíquenles el Evangelio y háganlo sus discípulos. No, el mandato del Señor es mientras ustedes vayan, porque el imperativo no está en ir, mientras ustedes vayan, mientras ustedes estén en sus lugares donde ejercen sus labores, hagan discípulos. Prediquen la palabra, enseñen la palabra. ¿Y cómo la van a enseñar? Como los fariseos que le enseñaban cada sábado, así al pie de la letra. No, como la enseñó Jesús, como dice Mateo 7, como quien tiene autoridad, es decir, como quien demuestra con su vida lo que está hablando. Esta forma de pensar y actuar de los fariseos no es la que Jesús espera de nosotros, sus discípulos. Pero bueno, ya pudimos ver un poquito que no podemos escapar de esta puya, pero sí podemos salir de este círculo vicioso de hipocresía y de autoengaño. ¿Y cómo podemos hacerlo? Volvamos al texto, por favor. Versículo 8. Versículo 8 al 12 es donde Jesús nos dice lo que espera de nosotros, sus discípulos. Después de describir a sus discípulos los ejemplos que no debían imitar, Jesús empieza a enseñarles lo que esperaba de ellos. Y por ahí derecho lo que espera de nosotros. Y a mí me encanta a Jesús verlo enseñar.
Nos dice lo que está mal y nos dice la forma correcta en que debemos hacerlo. A veces nosotros nos quedamos en lo que está mal y no llevamos a las personas al mensaje de Jesús, donde nos dice la forma correcta de hacerlo. Jesús empieza a hablarle de los títulos y usa uno muy especial, rabí, un título que a él mismo se le ha dado, ¿cierto? Un rabí era un maestro muy prominente, un maestro reconocido por la comunidad y un erudito en la ley de Moisés. Pero, entonces, ¿no es esto algo bueno? ¿No es bueno ser reconocido por la comunidad? ¿No es bueno enseñarle a otros? ¿No es bueno conocer las Escrituras? Claro que sí. El problema estriba en que muchos de esos rabíes se valían de su importancia para creerse y hacerse superiores a los demás, y lo demostraban con muchas de sus actitudes. Algunos parecían estrellas de la música rock, parecían políticos, personas inalcanzables que se creían superiores al resto de los demás mortales. Por eso Jesús dice: no dejen que los llamen así, porque tal vez en la repetición de ese título uno termina creyéndoselo más de la cuenta. Además, añade Jesús, porque todos ustedes son hermanos, no hay nadie superior al otro. El único maestro aquí soy yo. Jesús es el verdadero maestro, es nuestro ejemplo a seguir. A Él es quien debemos imitar. Su ejemplo de obediencia a Dios y entrega absoluta en favor de su prójimo debe ser la marca que nos identifique como discípulos del Señor. Antes de ser maestros, o como se llama hoy, líderes, somos hermanos los unos de los otros. No se nos olvide eso. Somos hermanos los unos de los otros. Un paréntesis con un dato curioso. La palabra líder, como nosotros la utilizamos eclesialmente, es decir, dentro de la comunidad de la iglesia, no viene de la Biblia. En la Biblia, la palabra que se usa es siervo, servidor, y es la misma palabra griega para esclavo. Exactamente la misma palabra griega. Cuando Pablo dice, somos servidores los unos de los otros, está diciendo, nos debemos la vida los unos a los otros. Es interesante eso cuando uno lo mira desde esa forma. También les enseñó Jesús que no llamaran padre a nadie, puesto que solo hay un padre, que es Dios. Esta advertencia deriva de la anterior. Si los discípulos de Jesús son todos hermanos, deben tener un padre común. Aquí no se tiene en mente a los padres biológicos, ojo con eso. Ya no te voy a llamar padre, porque mi padre es solo Dios. No. El Señor mismo manda a honrar a padre y a madre. Ese es uno de los mandamientos, y si no estoy mal y si no me equivoco es el quinto. ¿Cierto? Es uno de los que más desobedecemos. Por eso, si no estoy mal. Por eso lo dije antes. Uno de los que más desobedecemos es eso. Pero el que más desobedecemos es otro. ¿Cuál es el mandamiento que nosotros más desobedecemos? Reposar, descansar. Ese es el mandamiento que más desobedecemos. Y lo cantamos orgullosamente: trabajar y orar en la viña del Señor. Si tu anhelo es orar y ocupado siempre estar. El Señor no quiere que te mantengas siempre ocupado. El Señor quiere que te ocupes en las justas proporciones que Él dijo. Si Él descansó el séptimo día, nosotros necesitamos descansar. Por eso tantos clientes para nuestros amigos los psicólogos, ¿cierto? Tanta gente cansada y llevada porque se han vuelto su propio amo esclavista. No respetan, no siguen y no cumplen los mandamientos del Señor. ¡Ojo! Tampoco se pegue de ahí para no hacer nada. ¡Cuidado! La palabra padre, Abba, en arameo, aparece con regularidad en las fuentes rabínicas como un título para los eruditos y rabinos a los que se tienen alta estima. Entonces, Jesús aquí advierte en contra de elevar a los líderes religiosos a un nivel donde ellos mismos usurpen, es decir, le quiten la autoridad que solo le corresponde a Dios. Ningún líder humano puede quitarle a Dios la preeminencia, le puede quitar a Dios el lugar de padre.
Esto permite que los seguidores de Jesús dejen atrás la disputa por la preeminencia. Y esto es un peligro. Eso de querer alcanzar títulos, de querer alcanzar cargos, de querer alcanzar puestos en la iglesia, eso se ha vuelto tan maluco. Maluco. Tal vez aquí no lo vemos, pero en otros lugares sí que se ve. Y yo sé por qué lo digo. Realmente lo sé. Aunque hay que reconocer una verdad, que muchas veces nosotros mismos somos los que llevamos a las personas a esos lugares y les terminamos dañando el corazón por el exceso de reverencia. Y ojo, no estoy diciendo que no debemos respetar a las personas que en el Señor nos sirven. Dios me libre de hacer eso. Lo que sí digo es que ese respeto jamás debe extralimitarse y que no debemos llevar al extremo la importancia que le damos a estas personas, a tal punto que les hagamos más caso a ellos que a Dios mismos. Eso sí que es peligroso. Aunque sean nuestros líderes, entre comillas, siguen siendo nuestros hermanos y todos somos hijos del mismo Padre. No hay uno de mejor padre ni otro de peor padre. Cuando estamos en Cristo, todos somos iguales y tenemos los mismos privilegios en Dios. Jesús les dice, aunque en el servicio tengamos diferentes responsabilidades. Ojo, tenemos los mismos privilegios de Dios. Es decir, nuestros pastores no tienen más privilegios delante de Dios, no tienen más acceso delante de Dios. A mí me causa una tristeza cuando oigo a un hermano decir, pastor, ore por mí porque usted Dios lo escucha más. ¡No! Que el pastor tenga una responsabilidad de servicio diferente a la nuestra no quiere decir que Dios lo escuche más a él. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento se nos dice que el sacerdocio se acabó? Que los intermediarios para acercarnos a Dios se acabaron. Que el templo, que era el único lugar donde podía buscarse a Dios, se acabó. Si nosotros seguimos con esa mentalidad, seguimos con una mentalidad del Antiguo Testamento y estamos negando la obra eficaz de Cristo. En Cristo se rompió el velo que nos separaba. No necesitamos intermediarios. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, como dice el escritor de Hebreo, porque Él ha abierto paso para cada uno de nosotros y nos está esperando. Nos está esperando. Además de lo anterior, Jesús le dice a sus discípulos que no dejen que nadie los llame maestros, porque solo hay un maestro que es el mismo. Parece que muchos también se estaban pasando de piña y creyéndose más de la cuenta por el simple hecho de ser considerados maestros de la ley en medio del pueblo. Parece que muchos de estos maestros exigían una sujeción incondicional a ellos, como si ellos fueran pequeños dioses para la gente a la que debían servir, cosa que todavía pasa hoy, como decíamos ahorita, lamentablemente. Tener la sabiduría para comprender y enseñar las Escrituras es un don precioso. ¿Y qué es un don? Un regalo. Es un regalo precioso. No depende de nosotros ese don. El Señor nos lo ha dado, pero hay que tener cuidado de que ese don no se nos suba a la cabeza. Tal vez por ello que Santiago en el capítulo 3 versículo 1 dice que los maestros recibirán mayor condenación, porque esta es una función que puede llenar de orgullo el corazón si la persona no tiene los pies en la tierra y la mirada puesta en Jesús. Los discípulos de Jesús no deben procurar autoridad personal como maestros sobre los demás discípulos, porque como Mesías que es, solo Jesús es maestro. Solo Él tiene autoridad personal para guiar correctamente a sus discípulos. Y por último allí, para cerrar su disertación, Jesús usa una expresión que ya ha usado anteriormente con sus discípulos y que proviene directamente del Antiguo Testamento, la cual resalta la lógica del reino de Dios. Quienes se humillan serán exaltados, y quienes se enaltecen o se exaltan serán humillados. Si siguen la sed del mundo por el poder y el prestigio e intentan exaltarse a sí mismos, serán humillados. Mas si siguen genuinamente la humildad del Señor en entrega absoluta, va a pasar todo lo contrario. Será usted exaltado por el Señor. Si usted se exalta, si se cree más que otro, va a llegar el momento donde el mismo Señor se va a encargar
de tirarlo a uno por el piso. Tirarlo a uno por el piso. No somos nosotros quienes nos arrogamos la grandeza, sino quien es el Señor quien nos hace grandes. Manejar la humildad es la correcta actitud de reconocer que somos nada si el Señor no es quien nos dirige. Que por más títulos que podamos tener, que por más reconocimiento que en medio de la comunidad nos den, nada de eso es agradable al Señor si nos hace creer y portarnos como superiores a los demás, haciendo sentir a nuestros hermanos y nuestras hermanas que ellos se deben a nosotros, y nosotros, como somos más que ellos, no nos debemos a ellos, sino que nos debemos a nosotros mismos. Y cuidado aquí, la exaltación que Dios nos da por ser humilde no nos pone por encima de nuestros hermanos, porque mucho cuando el Señor mismo nos exalta ya, Jolinder, candidato para humillación. No nos pone por encima, sino que nos iguala en la condición de hijos amados los unos a los otros y nos da el lugar que el Señor quiere que tengamos en su reino de gloria. ¿Por dónde va la puya? A todas estas, quiero hacer una aclaración. No quiere decir que no se debe honrar y respetar a las personas que tienen la función de pastores, maestros y demás asignaciones de servicio. No rangos, no cargos, no, asignaciones de servicio. En el Señor no hay rango, no hay unos que son más que otros. ¿Por qué? Esa es la lógica del mundo. La lógica del mundo es piramidal, ¿cierto? Va hacia arriba. La lógica del Señor es horizontal. Todos somos iguales y hay una sola cabeza, que es Cristo. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, el Señor nos advierte que debemos aprender que estos cargos no son cargos de honor y grandeza personal, sino de servicio. Estos cargos son asignaciones de servicio, de entrega en favor de los demás y no de búsqueda de reconocimiento. Yo les dije al principio que tenía casi 2 años, casi o más de 2 años de no predicar acá. Tuve que hacer un pare en mi vida de servicio eclesial. Ustedes saben que yo trabajaba con nuestra denominación. 5 años estuve allí trabajando con nuestra denominación, capacitando a pastores y líderes en diversos lugares de Colombia. Y poquito a poco le fui perdiendo el sentido al servicio eclesial. Me fui convirtiendo en un zombie que simplemente hacía las cosas porque tocaba. Predicaba porque era parte de mi trabajo. Predicaba porque tenía talento para hacerlo, pero se había extinguido la pasión. Yo creo en el Señor que esos tiempos, cuando uno ya se le ha subido a la cabeza todo, esos tiempos de parar son necesarios. Me imagino que muchos pensaron que Armando se apartó. ¿Cómo que se apartó el hermano Armando? Porque yo está viniendo, está yendo por allá donde Juaco, está yendo por allá a Palabra de Vida. De pronto se apartó Armando, quién sabe qué problema tendría. Porque Armando es problemático. No lo vean ahí. Yo no lo había querido decir, cada vez hermanito acá en la iglesia y él servía todo, pero él se ve que es problemático. ¿Cierto? Ese es el uso. No. Esta vez no fue por problemas con otras personas, fue por problemas conmigo mismo. Porque realmente estaba viviendo un servicio eclesial, un servicio eclesial por el mero compromiso. No lo estaba haciendo para la gloria de Dios, ni siquiera para la vanagloria mía. Porque hubiera sido chévere, ¿cierto? Para la gloria de Dios no, para la vanagloria mía no. Lo dejé de hacer como Elías, cuando ganó su gran victoria allá en el monte, que degollaron a ese poca gente y después se fue a esconder, porque sentía que no lo estaba haciendo para Dios. Sentía que había perdido sentido para mí todo eso. Sí, estaba cansado, estaba agotado, después les contaré todo lo que pasé en ese tiempo, sí, pero en mi corazón había un desgano tremendo por ello. ¿Y por qué les cuento esto? Porque no quiero traerle chismes de otro, mejor les cuento chismes míos. Y para que se den cuenta que yo no me paro acá como una persona que ya lo ha superado todo
y que ya va más adelantado que ustedes, sino que estoy corriendo la carrera junto a ustedes. Que tal vez usted hoy se siente desanimado, desanimada. Tal vez usted hoy siente que lo que hace en el Señor carece de sentido. Déjeme decirle que no está solo, no está sola. Y que por pensar así, el Señor tampoco lo ha desechado. Ojalá no se ponga usted a recibir consejería de una persona que tiene este espíritu fariseístico que le va a decir: tú estás apartado del Señor, tú estás en pecado. No, reconocer esto que nos sucede es no querer caer ni seguir en el pecado. ¿Y cuál era mi pecado? Servirle a Dios sin pasión. Servirle a Dios sin entrega. Servirle a Dios porque me pagaban por ella. Servirle a Dios simplemente para guardar una imagen, la imagen del líder, el Armando que tuvo el ministerio juvenil hace rato. El Armando que era un ministro de alabanza. No, vale mucho más la sinceridad y reconocer delante del Señor cómo estamos, y que sea Él el que poco a poco nos devuelva a su camino, que nos enseñe a caminar junto a Él. Yo espero que después de esta corta reflexión, espero haya sido corta, no sé cuánto llevamos, usted no vuelva a leer la Biblia simplemente identificándose con los buenos, sino que la lea buscando y ojalá anotando características de los malos, porque tal vez usted esté cultivando y mostrando esas características en su vida y no se haya dado cuenta. Yo me di cuenta. Y si me pasa a mí, un simple mortal, me puede pasar a usted que también es un simple mortal y está expuesto a las mismas tentaciones. Entonces, que todas esas pullas que el Señor en su infinita misericordia nos ha dejado en las Escrituras, no las dejemos pasar, sino que las agarremos y nos dejemos aconsejar por Él, para cada día ser discípulos que vivan la fe a su manera y no a la nuestra, o peor aún, a la manera en que vive nuestra sociedad. Que los cargos o títulos que nos den por misericordia del Señor no se conviertan en un fin en sí mismos, y mucho menos en motivo de orgullo, sino que sea una motivación para amar más al Señor y servir de mejor manera a las personas que nos rodean en cada área de nuestra vida, no solo en lo eclesial. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí. Quiero leer una pequeña oración que está en toda esta reflexión. El Señor me regaló algo cortico, y si usted se une a esta oración y considera que esta oración le identifica, yo quiero que usted cierre sus ojos y luego que terminemos diga que así sea, Señor. Dice de la siguiente manera: Señor, te pedimos perdón porque reconocemos hoy que muchas veces hemos sido más escribas y fariseos que discípulos tuyos. Te agradecemos por permitirnos ser examinados por tu palabra y te rogamos que cuando veamos en la Escritura o en nuestra cotidianidad una puya que venga de tu parte, no digamos enseguida: ajá, si es puya que pasa, sino que al final podamos decir: ajá, Señor, si esa puya viene de ti, que se clave profundo en mi corazón y me ayude a ser mejor hijo y mejor discípulo tuyo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén.